Pedro Lemebel, el corazón rabioso del hombre loca, es uno de los mejores perfiles, de las mejores crónicas que se han escrito sobre Pedro Lemebel. Su autor, Óscar Contardo, escritor, nos acompaña hoy aquí en CNN Chile. Óscar, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme, Daniel. Óscar, ¿por qué es un personaje tan interesante, Pedro Lemebel, para alguien como tú, en términos de escribir un perfil, de escribir una crónica? Porque es un personaje improbable que surgiera en un país como este en la época en que aparece Pedro. Pedro llega a la literatura a través de los talleres literarios que surgen en dictadura en los 80, cuando las universidades están intervenidas por la dictadura militar, cuando la vida cultural está crece o se mueve bajo sospecha, lo que queda, y comienza una ruta súper interesante porque va del primero. Sus primeros cuentos son cuentos de ficción. Él gana un concurso en 1982, un concurso de la Caja de Compensación Javiera Carrera, con un cuento de ficción que aborda el tema ya en el año 82 de la homosexualidad directamente, y luego se va hacia la performance a fines de los 80, cuando con Pancho Casas forman Las Yeguas del Apocalipsis. ¿Qué significó Las Yeguas del Apocalipsis en términos del ambiente cultural, incluso del ambiente opositor, del ambiente disidente, sí, donde también generó un gran ruido el hecho de este grupo que parecía romper todos los moldes, que parecía no respetar nada, ¿no? Significó abrirle particularmente, bueno, por de pronto instalarse como una especie de leyenda, que eran como que sembraban el terror en los lanzamientos de libros, en todo eso. Instalar nuevos temas dentro del progresismo, de una izquierda que se había enfocado en una urgencia, que era recuperar la democracia, pero que había olvidado otros temas. Las yeguas hicieron eso, obligaron a esa izquierda a mirar hacia otros lados y ampliar un horizonte que estaba súper cerrado. Una izquierda que también era bastante homofóbica, ¿no? El Partido Comunista... Claro, una izquierda conservadora, con una tradición conservadora muy fuerte, y derechamente homofóbica. ¿Cómo vivía Pedro Lemebel porque él siempre fue muy cercano al Partido Sí. Comunista, esa historia de cierta homofobia, de cierto rechazo a los homosexuales? ¿Cómo lo vivía él? Pedro Lemebel fue de una lealtad férrea con el PC. Jamás, aunque uno tratara y volviera a tratar de hacer que él dijera un reclamo, nunca lo hizo. Tú lo presionaste un poco sobre el punto también. Sí, lo presioné bastante sobre el punto porque había fuentes distintas que decían de que a Pedro Lemebel no lo aceptaron, no aceptaron que militara en el PC. Él nunca confirmó eso, y él lo único que respondía era que él admiraba mucho al Partido Comunista y que él jamás diría algo en contra del Partido Comunista. Finalmente uno puede decir que eso fue uno de sus triunfos, ¿no? Fue muy amigo de Gladys Marín, muy cercano, y hoy día vemos que el Partido Comunista lo homenajea. Sí, vi que hicieron guardia de honor, lo que me parece de una gran justicia con la figura de Pedro y con lo que hizo Lemebel por la izquierda y por esa izquierda en particular. Él siempre, y se ha repetido mucho esa frase, que tal vez ya a esta altura es una especie de lugar común, que él estuvo siempre desde la marginalidad, ¿no? Pero una marginalidad que también tenía que ver con el ambiente cultural, el ambiente artístico en Chile durante mucho tiempo. ¿Cuándo Pedro Lemebel comienza a ser aceptado realmente como un artista? Cuando Pedro Lemebel entra como a los grandes, al gran salón, yo creo que entra el año 98, particularmente cuando Bolaño llega a Santiago, vuelve a Santiago, y Bolaño lo presenta en España, y Pedro pasa a formar parte del catálogo de Anagrama. Pasa directamente desde una editorial independiente pequeñita como es Cuarto Propio, a Anagrama y a Planeta, y a un reconocimiento que empieza a ser internacional y cada vez más creciente. ¿Roberto Bolaño fue relevante en validarlo, de alguna manera ponerle una especie de sello de garantía a su calidad? Sí, es bien relevante eso, porque Roberto Bolaño vino y en ese minuto aún existía el impulso de lo que se llamó la nueva narrativa. Pero Roberto Bolaño de alguna forma aplasta con su figura y con la de Lemebel a
el último aire de la nueva narrativa, y en un artículo que escribió en Ajo Blanco, entre las pocas cosas que rescata de la escena cultural chilena está Lemebel. ¿Cómo tomaba Lemebel el hecho de pronto, ya a una edad relativamente avanzada, comenzar a convertirse en un personaje que era aceptado por estos círculos? Por ejemplo, cuando él se le invita a la Feria del Libro en Guadalajara y hace una especie de performance, ¿había una cierta disputa sobre si él efectivamente se sentía cómodo en esto o iba siempre a tratar de provocar, de mostrar que él era distinto, que él era diferente? Él siempre tenía un punto que señalar. Claro, aceptó esa invitación porque él pensaba que se la merecía y porque así era, porque hubiera sido un envío incompleto sin Pedro Lemebel. Pero nunca dejaba perder la oportunidad. A él le gustaba mucho estar en contacto con la gente. Más que en los términos institucionales y más que en los pares, lo que a él le interesaba era el contacto con la calle, con la gente, con el cariño que le entregaba a la gente. Eso lo divertía y lo satisfacía mucho. Y yo creo, y ocurría eso en México, como ocurría en Chile, como ocurría en Buenos Aires. ¿Hasta qué punto Lemebel jugaba un poquito con un personaje en público y hasta qué punto era sencillamente su forma de ser así sincera, digamos? Yo creo que él siempre estaba él era ese personaje. Él era ese personaje que de repente podría parecer más rabioso, menos rabioso. Aprovechaba, claro, los momentos públicos para poner los temas que a él le interesaba, para agujonear en cierto sentido. Pero él era así. Claro, tal vez en escenarios más íntimos era más tranquilo, porque no tenía nada que demostrar, porque no tenía ningún punto que plantear. Pero no es como que él se encendiera la luz y fuera otra persona. No, era tenía un carácter que era más o menos constante. De su obra artística, ¿qué es lo que más rescatas tú? ¿Las obras de ficción, su labor como cronista? ¿Qué es lo que te parece? Yo creo que, claro, la labor como cronista es súper importante porque de alguna manera es el gran cronista que logra salir de Chile, el gran cronista chileno que logra salir de Chile y se ha reconocido fuera por sus crónicas. A mí me parece que Tengo miedo torero, que su única novela es una gran novela. Yo creo que a él no le parecía tanto. ¿No? ¿Crees que él no estaba tan convencido? No estaba, era bien escéptico con eso, con ciertas cosas, pero para mí particularmente, si la gente me pidiera una recomendación o si dijeran los adolescentes tienen que leer algo, La esquina es mi corazón. Pero en general todas las crónicas. Bueno, la recopilación que hizo Ignacio Echeverría en ediciones UDP, el que se llama Poco Hombre, es una gran lectura del Lemebel. Claro, una selección hecha por otro que no es él, pero que es una gran lectura del Lemebel y del tiempo que vivimos todos. Tú decías, es un personaje improbable por la forma, el momento en que surge. ¿Significó él o permitió también abrir espacios en el ámbito artístico, en el ámbito literario en Chile? Yo creo que abrió temas, abrió cabezas, abrió miradas. Obligó a muchos chilenos a mirar y a plantearse cosas que antes no se planteaban, que simplemente no se decían, que eran un escándalo. No tenemos que olvidar de que la transición chilena a la democracia fue una transición súper conservadora, donde lo primero que se plantea fue el tema de la crisis moral, que tuvimos censura hasta el año 2003, etcétera. O sea, hay un montón de trabas y de ataduras de camisas de fuerza que el Lemebel burló desde mucho antes y que nos obligó a todos a mirar esas trabas. ¿Cómo era su relación con la Iglesia Católica? Porque a muchos les puede llamar la atención que se le esté velando hoy día en la Recoleta franciscana. ¿Cómo era esa relación con una iglesia bastante conservadora en general en Chile? Sí, yo creo que él no tenía... A ver, existe escritores que puedan tener un discurso sobre la iglesia y sobre la institucionalidad y una visión crítica. Yo creo que él tenía un tránsito bastante más cercano al que tiene la religiosidad popular, que es pasar de largo al cura y que es pasar de largo institución, claro, y entendérselas con ciertas creencias y con ciertas figuras.
no planteaba yo creo que no tenía conflictos por ese lado. Él de alguna manera rescataba eso, digamos. Claro, era como Gladys Marín, que iba como la Virgen de Andacollo, ¿me entendís? Que eso se da mucho en Latinoamérica, o sea, una comunista, una líder comunista que va a rezarle a la Virgen es algo raro en otros términos, pero ellos representaban bien lo que es como una especie, el mestizaje latinoamericano y el mestizaje chileno y la relación con las creencias y con la religiosidad. ¿La institucionalidad chilena terminó por aceptar al Lemebel o no del todo? Porque siempre quedó este gran tema del Premio Nacional de Literatura, que hubo la gran oportunidad para dárselo, cuando todos saben que era la última oportunidad y no se le dio. No se le dio, y yo creo que el Premio Nacional como institución perdió con no haberle concedido el premio a Pedro Lemebel. Yo creo que la institucionalidad chilena no tiene otra que vérselas con la obra de Lemebel. O sea, no le queda otra opción que decir, bueno, en algún momento los escolares tendrán que leer alguna de las crónicas. ¿Qué crees que pesó en esa decisión de no darle ese premio nacional? No sé, yo creo que es un premio malentendido que ha ido degradándose sistemáticamente, particularmente por el proceso mismo de cómo se postulan y quienes juzgan a los autores. Si se juzga una obra, si se juzga un autor, si la importancia... Hay una serie de categorías que no está clara cómo se concede. Es un premio que en su procedimiento es añejo. Porque claro, la candidatura a Lemebel, a diferencia de otras, no nació de una universidad, nació más bien de una editorial de Planeta. Y de Metales Pesados, que es de la editorial Metales Sergio Parro, Pesados, su gran amigo. Surge un poco entonces de una manera diferente, sin estar como sancionada por la institucionalidad cultural en Chile. No lo había pensado así, pero ahora que lo mencionas, sí. Yo creo que eso, claro, eso refleja una falta de mirada. Porque lo apoyaron universidades extranjeras. Stanford, mandaban cartas de Berkeley, mandaban cartas de Harvard. Y no deja de ser interesante, y además quien, entre comillas, lo descubre, lo lleva a una posición mayor, es Roberto Bolaño, que para muchos efectos era alguien que ya venía de fuera, digamos, estaba fuera del... Sí, yo creo que eso fue fundamental para el reconocimiento. Yo creo que hubiera sido más difícil, a pesar del talento y a pesar de la calidad de la obra de Pedro Lemebel, que hubiera salido fuera sin ese respaldo que dio Roberto Bolaño. Yo creo que una cierta mezquindad sobre su figura hubiera tenido más peso. ¿Crees que su carácter le jugó en contra? Mucha gente dice que tal vez era demasiado agresivo en algunas circunstancias, demasiado rabioso con algunos temas. Era rabioso y temperamental en la medida de que se lo permitía el talento. Yo encuentro que alguien con ese talento podía darse ese lujo. Claro, no me parece raro de que en alguna parte lo hubieran pensado dos veces antes de invitarlo a alguna ceremonia o darle un reconocimiento. Pero aún así yo creo que el reconocimiento lo empujaron sus lectores, que es lo que finalmente importa. Evidentemente es un personaje único, Pedro Lemebel, pero ¿hay autores que tú creas que siguen en esa huella en términos de ser autores diferentes, autores que desafían las convenciones y que hoy estén haciendo literatura relevante en Chile? No había pensado en eso. Yo creo que como figura Pedro Lemebel era muy particular, porque finalmente es literatura, pero también es performance, es un discurso político unido a uno artístico. No creo que haya un heredero de Pedro Lemebel, ni creo que él tuviera el interés en que lo hubiera. O que haya formado una cierta escuela, ¿no? No era eso lo que yo creo, ¿no? que lo que puede haber es gente que imita, que puede imitar de cierta manera a Lemebel, pero esas imitaciones son demasiado evidentes. Yo creo que sí le enseña a cualquier escritor una mirada sin miedo y una propuesta que va más allá del escribir como si nada, una propuesta como vital sobre la escritura. Óscar Contardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes.